En este manual vamos a profundizar sobre este tema que es muy importante para Dios, muy importante para la iglesia de Cristo y muy importante para nuestra iglesia también y para el proceso de la visión. Y vamos a tener a nuestra pastora de jóvenes que va a estar con nosotros acompañándonos en todo este manual. Nadie mejor que ella para ayudarnos a entender este tema sobre el mentoreo, sobre el discipulado, ya que Lina es tremenda mentora y tiene mucha sabiduría en todo este tema. Así que yo quisiera que recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Line y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y antes de comenzar, Line, vamos a hacer una oración un momentico. Dios, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Te pido, Dios mío, que en esta clase, Señor, tú te muevas, que tu presencia, Señor, se mueva en este lugar, Señor. Te pido, Dios mío, que seas tú hablándonos, Señor. Te pido, Señor, que tú, Dios mío, seas el que esté usando la boca de la pastora Linet, Señor, hablándonos nuestras vidas, Señor. Te pido que cada persona que está en este lugar sea capacitado, Señor, para hacer tu obra, Señor. Estamos aquí porque queremos ser formados, queremos ser capacitados, Señor. Queremos ir a un nuevo nivel en tu presencia, Señor. Ayúdanos y te pido que esta clase sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Linet, todo tuyo. Amén, amén. Chicos, nada, estoy bien emocionada por esta clase. Qué rico estar aquí. Vi a muchos de ustedes pasar por el post-encuentro, el pre-encuentro cuando estábamos allá en las clases y wow, y verlos ahora ya más avanzados, crecidos, muchos sirviendo en la iglesia. Es bien emocionante, ¿verdad? Ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que nada, Dios me ha dado una vez más la oportunidad de compartirles una enseñanza y le voy a hablar, como decía Marcos, voy a hablarle de un tema que me gusta mucho. O sea, después de la alabanza y la adoración, yo creo que mi segundo tema favorito viene siendo el mentorado, porque he sido experimentada en todo quebranto, como dice la palabra, tanto como siendo discipulada como discipulando a otros y es una carrera bien linda y qué bueno que ustedes están entrando en lo que es el mentoreo. Amén. Así que vamos allá. La clase pasada estuvimos viendo acerca de, en modo general, qué cosa es el discipulado, por qué Dios lo estableció, qué es lo que Jesús hizo, cómo escogió a sus 12 discípulos, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo bastante. Entonces, hoy quiero que entremos un poquitico más en detalles de lo que es la vida más real. O sea, estuvimos viendo base bíblica la semana pasada y hoy quisiera ponerle un poco más ejemplos, quisiera que entráramos un poquitico en más profundidad de lo que vamos a ver al día a día. Amén. Así que vamos allá. Para los que no estuvieron la clase pasada, voy a dar como un resumen ahí para que se pongan al día. Estuvimos viendo acerca del discipulado, ¿verdad? Y acerca del mentoreo, que viene siendo básicamente lo mismo. ¿Qué es el mentoreo? Yo puse mis propias palabras, que es un sistema puesto por Dios para dar forma al ser humano. El mentor en términos griegos es literalmente un consejero, ¿verdad? Es un hombre sabio que enseña a otros. Desde que nacemos estamos siendo mentoreados. Nadie nace sabiendo, ¿verdad que no? O sea, Jesús estuvo en esta tierra, ¿verdad? Y también tuvo la necesidad de ser mentoreado. O sea, él nació aquí en la tierra, tuvo una papá, tuvo una mamá. Dice la palabra de Dios que él era 100% hombre y 100% Dios. Él tuvo la necesidad de ser mentoreado, de ser discipulado, de ser entrenado por sus padres. Amén. Me hacen así con la manito porque como estamos en un Zoom, no me quiero sentir tan sola. Otros ejemplos acerca de quienes fueron mentoreados. Podemos ver a un Abraham como mentoreó a su hijo, ¿verdad? Isaac. Podemos ver a Isaac como mentoreó a Jacob, Jacob a José, Jetro a Moisés, Moisés a Josué, Elías a Eliseo, y la lista seguiría.
una característica de estos ejemplos que le estoy dando es que casi todos los que mentorearon eran sus padres, eran como el padre de familia, con excepción de Jetro, que fue su suegro, o en el caso de Moisés, que no era padre de Josué, pero estaba ejerciendo la función de padre en ese momento. Y quiero que tengan este detalle en mente, porque una de las características del mentor es que es como un tipo de padre. Es como una persona que te enseña, que te instruye y que de cierta manera tiene una paternidad sobre tu vida. Entonces vemos cómo todos estos padres, tanto físicos como espiritual, mentorearon a todos estos hombres de Dios. Todos fueron mentores. Amén. Todos hemos sido mentoreados por padres. Cuando niños somos mentoreados después en la escuela, ¿verdad? O sea, cuando niños tenemos a nuestros padres que nos enseñan a caminar, a comer, a hablar. O sea, un niño tiene unas características bien importantes para nuestra vida, porque el niño, como está en modo aprendizaje, él no cuestiona, ¿verdad que no? Déjame poner aquí algo. Ay, Dios mío. Ok. Un niño, lo que me gusta de los niños es que el niño te pregunta, mamá, ¿cómo se llama esto? Y tú le dices, esto es un lápiz. Y el niño dice, lápiz. El niño es enseñado y tiene una inocencia y tiene como un dispositivo de aprendizaje tan listo para aprender, ¿verdad? Están tan listos para aprender que simplemente no cuestiona, simplemente pregunta y lo que tú le dices, eso es. El niño está siendo enseñado, el niño está siendo mentoreado por su padre, el niño está siendo discipulado. Asimismo, también somos discipulados en las escuelas. Asimismo, después somos discipulados en nuestros trabajos. ¿Quién llega a un trabajo y rápidamente le ponen todo el cargo y le ponen todo, a no ser que tenga un currículo, que tenga unas pruebas donde enseña de que lleva 2, 3 años ejerciendo esa profesión, y aún así le va a tocar pasar por algún tipo de training en su trabajo, ¿verdad? O sea, nadie llega a un trabajo y de una empieza a ejercerlo todo, porque tiene que aprender. Aún en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en cada área de nuestra vida, somos mentoreados. Amén. Entonces, ¿por qué le estoy dando todo este preámbulo? Porque el mentoreo no es algo nuevo que la iglesia inventó, ¿verdad que no? O sea, quizás la palabra es nueva para algunos de ustedes, quizás la estás escuchando ahora en la iglesia, quizás no. Yo, de hecho, he escuchado mucho esta palabra últimamente en mi centro de trabajo. Se utiliza mucho el mentoreo. Mi jefa me dice, yo tengo mi mentora, ella es la que me ha enseñado cómo llevar el negocio, es la que me ha enseñado todo lo que sé, todo lo que le enseño a ustedes. Son una palabra que se usa mucho, y si no se usa la palabra, se usa el concepto como tal. O sea, el discipulado, el enseñar a otros, es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida natural. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Todo el tiempo estamos aprendiendo y enseñando a otros lo aprendido. Es parte de nuestra naturaleza, lo podemos ver en los niños. ¿Cuántos vieron el videito que les puse en el chat? Si alguien no lo pudo ver, es una niña que se ve que aproximadamente tiene unos 3 añitos. Ella está enseñando, ayudando a montar bicicleta a otra niña que se ve que si acaso tendrá un año menor que ella. Son casi como de la edad de mis hijos, Daniel y Ana. Ellos se ven casi iguales, pero se llevan 1 año y 8 meses. Y me resulta gracioso ver cómo esa niñita, aún desde temprana edad, ya tiene el instinto de darle a otros lo que ha recibido, ¿verdad? Es como que ya ella quiere ayudar a la niña. Usted ve que le pone su espalda. El video está bien bonito porque dice en portugués, dice que este año hagas las mejores, ay Dios mío, ¿cómo es que dice? Como que escojas, que hagas tus mejores elecciones de quiénes van a andar contigo. Y entonces se refiere a que escojas a alguien que te vaya a ayudar en la vida. Eso es el mensaje que está transmitiendo ese video. Y desde que lo vi, me llamó la atención y dije, se lo quiero poner de ejemplo en la clase, porque precisamente eso es lo que hace un mentor. Un mentor es el que te pone el pie en el pedal y te dice,
ahora aquí va este pie, ahora te voy a empujar, ahora le vas a dar vuelta. O sea, el mentor es el que te enseña lo que ya él ha aprendido. Y fíjese que desde pequeñito tenemos esto dentro. O sea, es parte, por eso le escribí que es parte de nuestra naturaleza, porque nosotros estamos hechos para aprender, para recibir y para darle a otros lo que hemos recibido. Amén. El día que paras de aprender de otros, dejas de crecer. No se lo puedes repetir al que está a tu lado porque no creo que hay nadie. Ahí está el video, mírenlo, mírenlo. Ahí se ve la niñita, le pone el pie en el pedal y ahora la empuja y ahí anda. Bello, hermoso. Es hermoso, hermoso. Lo veo todos los días, trabajo en un daycare y veo a los niños más grandecitos cómo se emocionan cuando tú le das una tarea para que ellos hagan algo por otro niño chiquitico, nuevo, que entró y no sabe cómo abrir una puerta o por dónde está el baño. Ellos se emocionan. Y así tú y yo también somos iguales. Cuando aprendemos a hacer algo, rápidamente queremos darlo a otros. Amén, porque es parte de nuestra naturaleza y es el propósito de Dios en nuestra vida, ¿no? Que recibamos para dar. Ahora les decía que cuando paramos de aprender, nos estancamos. Hay gente que piensa que nosotros solamente aprendemos de nuestros padres, aprendemos hasta que vamos a high school y ya cuando nos graduamos ya somos independientes y no tenemos que aprender más. Quiero decirte en esta tarde que el propósito de Dios en nuestra vida es que toda nuestra vida estemos aprendiendo y que así vayamos superándonos cada vez más. Ahora, ¿cómo aprendemos? Aprendemos de otros. Aprendemos de otros hombres y mujeres que han llegado a lugares donde no hemos llegado nosotros. Aprendemos de gente que ha ido más adelante que nosotros. Amén. So, el día que tú paras de aprender, dítelo a ti mismo porque no tienes a nadie al lado y si tienes aquí al lado, dice lo que está a tu lado. El día que paras de aprender de otro, te estancas. Es como esas aguas que están en movimiento y que hay como una fuente que está viva, pero cuando se estanca en un lugar y para de tener esas otras aguas que vienen, se estanca y se echa a perder, ¿verdad? Se pudre esa agua. Así mismo nuestra vida, o sea, si tú no quieres que haya un estancamiento en tu vida, mantente aprendiendo de otros. Amén. ¿Cuánto están recibiendo? La vida Amén. se trata de recibir, amén. La vida se trata de recibir para poder dar. Dice la Biblia en Mateos 10:8. Ok, es increíble, o sea, desde que llegamos al Evangelio, ¿cuántos no han recibido una sanidad? ¿Cuántos no reciben un milagro en su vida? Eso es lo que Jesús está esperando que nosotros hagamos, que demos a otro eso que hemos recibido. Es el llamado de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida, que tú recibas y con la misma estés dando. So, tenemos que aprender a recibir para después poder dar. Dice Filipenses 4:9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es Pablo hablándole a la iglesia de Filipe, hablándole a sus discípulos. Le está diciendo, lo que aprendiste de mí, o sea, el ejemplo que yo te he dado, esto haz a otro. So, estamos viendo cómo Dios quiere que lo que tú y yo aprendamos, se lo compartamos a otros. Amén. So, ¿cuál es el propósito mayor que tenemos aquí en la tierra? Dios nos dejó una gran tarea y es la gran comisión y es ir y hacer discípulos a las naciones. Amén. Fíjate que no dice que el Espíritu Santo, esto es importante que lo entiendan porque es clave. Fíjese que no dice que el Espíritu Santo va a ir y va a hacer discípulos a las naciones, ¿verdad que no? Dice, y el Espíritu Santo va a ir a las naciones y va a hacer discípulos y los va a bautizar. No, dice ir, o sea, está dando una orden a los discípulos. Jesús hablándole a sus discípulos, dice ir. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, claro que es a través del Espíritu Santo, pero Dios nos manda a nosotros a ir y a ser discípulos. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente
que se confunde en esto del mentoreo, que piensa que porque tiene el Espíritu Santo ya no necesita que alguien le ayude. Amén. ¿Verdad que se ha encontrado con gente que piensa así? Gente que dice, no, el Espíritu Santo es suficiente para mí, Él a mí me habla, Él lo es todo, yo no necesito que nadie me diga porque yo tengo a Dios, tengo a Jesús. Pero si vamos a la palabra de Dios, vemos que Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos. So, tú estás llamado primero a que te hagan un discípulo y después a ser discípulo. Claro que es a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿a quién usa? A nosotros. El Espíritu Santo no lo hace solo. El Espíritu Santo te usa a ti y te usa a mí. Usa al hombre. Él no escogió a los ángeles, como dice otro texto. No escogió a los ángeles para esta gran tarea. Te escogió a ti y a mí para ir y enseñar a otros, para dar de gracia a otros lo que de gracia hemos recibido. Hasta aquí estamos claros de que Dios nos mandó a ser discípulos. Hasta aquí estamos claros que Dios nos llamó a mentorear a otros. Hasta aquí estamos claros de que Dios puso en nuestra naturaleza la capacidad de ser enseñados para después enseñar a otros en toda área de nuestra vida, no solamente en el área física, no solamente en el área emocional, sino también en el área espiritual. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Tenemos a Pablo y de hecho les recomiendo a todos que se estudien mucho, sobre todo en estos días que estamos estudiando acerca del discipulado y del mentoreo. Estudiense mucho las cartas de Pablo. Para mí Pablo, bueno, es mi favorito, mi preferencia. Para mí es el mejor mentor de toda la Biblia, porque en Pablo se ve su humanidad. O sea, en Pablo se ve cómo él lidia con sus discípulos, cómo él lidia con las iglesias y cómo expresa todo hasta sus puntos de vista. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque vemos un Pablo que le dice a las mujeres que no hablen. Vemos un Pablo que le dice a los hombres que no se casen. O sea, vemos un Pablo siendo bien radical, incluso entre los otros mismos discípulos, cómo ellos tienen su contienda, tienen sus diferentes puntos de vista. En Pablo podemos ver como una vista más amplia de lo que es la vida real y cotidiana en cuanto al mentoreo. Pero me encanta que aún con lo radical que él era lo que las iglesias necesitaban. O sea, si usted se pone a estudiar el por qué Pablo en un momento les habló del desorden, cuando les habló del desorden que había con las cosas espirituales y le dice, hablen en lenguas por turno, no les estoy diciendo que no impidan, sino que lo hagan por turno, porque si usted estudia se va a dar cuenta que que estaba habiendo un problema ahí. Cuando habla acerca de las mujeres, otro problema más. Cuando habla acerca del velo, pues muchas cosas que no voy a entrar en tantos detalles, pero yo sé que usted ha estudiado las cartas de Pablo y se da cuenta que aún su radicalidad, o sea, su carácter era necesario para lo que estaba pasando en ese momento y no impidió que él llevara a cabo el mentoreo. O sea, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es que somos humanos. Amén. Y los mentores que vamos a tener también son humanos, son hombres como tú y como yo, con defectos, con puntos de vista, con características, pero aún así son las personas que Dios ha puesto para mentorearnos, para discipularnos. Dios nunca va a poner a un angelito perfecto a que nos enseñe todas las cosas. No, Dios quiso escoger a hombres imperfectos como tú y como yo para enseñarnos. Y aún de esas imperfecciones que ellos tienen vamos a aprender. Amén. Ok. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el problema de por qué muchos no logran ser mentoreados en la iglesia? La respuesta en modo general te diría que es por orgullo. Es por orgullo que muchos no se dejan mentorear. Pero como orgullo es una palabra muy general, vamos a ver 3 características de este tipo de personas que no se dejan mentorear. Amén. Vamos a hablar un poco ahora de la parte negativa. La semana pasada en la clase estuvimos viendo la base bíblica, todo la doctrina del discipulado, pero ahora vamos a ver un poco la parte negativa de qué nos impide a nosotros ser mentoreados, porque todos tenemos un área, ve, donde se nos quiere salir un poco el orgullo, la reverdía,
¿verdad? Todos tenemos un área ahí, vamos a ver esto a profundidad y bueno, usted ahí apunta y recibe la parte que le toca y la que no la guarda para mañana cuando el hombre viejo se quiera salir. Amén. Ok, punto número 1 de por qué la gente no se deja mentorear, porque le estamos hablando a líderes que van a ser otros discípulos y que van a mentorear, amén, pero primero tienen que ser mentoreados, amén. Punto número 1, no reconocen la autoridad. A la silla que está a tu lado, que no hay nadie, pero bueno, dale. No reconocen la autoridad. ¿Qué problema tenemos nosotros para reconocer la autoridad? Dios mío, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Necesitamos entender que las autoridades fueron puestas por Dios. Es lo primero. Lo primero que nosotros necesitamos entender y recordar toda la vida, que las autoridades fueron puestas por Dios. Dice Romanos 13:1. Hermanos, ahí no estaban hablando de las autoridades santas, redimidas, limpiadas por la sangre del Cordero, santos mentores que Dios te puso. No. Si usted se lee el capítulo completo y lo estudia, se va a dar cuenta de que estaba hablando acerca de pagar tributos, acerca de los que te cobraban impuestos. Estaba hablando de autoridades a niveles a niveles de sociedad. Estaba hablando de las autoridades puestas por... ¿Cómo que Dios me está diciendo que las autoridades fueron puestas por Dios? O sea, ese es el punto que siempre... Porque yo les hablo de esto, sin querer entrar mucho en ese tema de las autoridades, porque para eso vamos a ver otra clase. Pero la pregunta que siempre tenemos cuando tenemos un mentor es que lo empezamos a juzgar. Y cuando le cogemos 2 o 3 faltas, ahí mismo revocamos esa autoridad. Entonces la Biblia eso no es lo que nos enseña. La Biblia nos enseña de que toda autoridad fue puesta por Dios, aunque sea una autoridad mala, aunque sea injusta, aunque sea un problema, un caos que hay con la política, aunque sea un hijo del diablo, Dios así lo permitió. Y no nos toca a nosotros contender con Dios el por qué. Sabemos que este mundo va de mal en peor, sabemos que hay consecuencias que vienen del pecado, sabemos que hay mucho que se ha deformado, pero ¿cuál es la enseñanza que Dios nos está dando aquí? Por tener un buen testimonio, para que el nombre de ustedes esté con un buen testimonio, paguen al César lo que es de César. Estén bien con las autoridades, no se busquen problemas. Es la enseñanza que Dios nos está dando aquí. Dios nos enseña de que las autoridades tenemos que respetarlas sí o sí. Imagínense cuánto más las autoridades espirituales que Dios nos da. Nosotros no escogemos los padres que tenemos. Por ejemplo, ¿acaso alguno de nosotros ha podido escoger la madre que tiene o el padre que tiene o el país donde nació o el siglo, el tiempo donde nació? Hay gente que dice, ay, yo hubiera querido nacer en los tiempos de Jesús para haber corrido con Pedro y haberlo negado y haberme ido corriendo cuando lo crucificaron. Los más espirituales dicen, no, yo sería Juan, el que se hubiera quedado en la cruz. Hay que vivirlo para realmente saber qué era lo que hubiéramos hecho. Pero el punto es que no escogemos nuestras autoridades, no escogemos nuestros padres. Esto a mí me tocó entenderlo en una temporada difícil de mi vida, porque yo todo el tiempo cuestionaba. Y yo decía, si yo hubiese nacido, si mi mamá no hubiese sido así, o mi mamá no hubiese sido asado, o si hubiese nacido en una familia cristiana, ¿cuántas cosas yo no me hubiera ahorrado? ¿Cuántos problemas yo no hubiera tenido? Hasta que el Espíritu Santo me fue parando y me fue diciendo, no pelees más con mi propósito, no pelees más con mi voluntad. Yo lo que hice así fue para glorificarme en tu vida. Las razones, los déficits que has tenido en tu familia, en tu vida, es lo que te ha llevado al lugar en el que estás hoy, ha sido el medio que yo he usado. Entonces, Dios usa, dice su palabra, que Él obra por caminos misteriosos. Nosotros no somos quien para estar cuestionando la voluntad de Dios o cuestionando el por qué mis padres tuvieron que divorciarse o por qué.
Y lo mismo lo podemos aplicar a la iglesia. O sea, ¿por qué estoy en esta iglesia? Al parecer, tú escoges la iglesia en la que vas. Al parecer, en un principio escoges tus pastores, tus mentores, a qué célula quieres ir, pero realmente es el mismo Espíritu Santo quien te está guiando. O sea, nada bueno puede salir de nosotros. No hay una elección buena que podamos hacer. Es el Espíritu Santo quien te guía, quien te conecta con las personas correctas. Yo me recuerdo cuando estaba en Cuba, yo me convertí en una casa célula. De hecho, una misión que estaba haciendo la iglesia, enviaron a 2 pastores a La Habana y allá que levantaron una casa célula y a mí me invitaron. Soy producto de una célula. Gloria a Dios, soy producto de una célula de 2 pastores que dejaron su casa y su comodidad para ir a predicar el evangelio. Y yo me recuerdo que la iglesia madre estaba en La Víbora, que era la iglesia de donde nuestros pastores eran, en la iglesia Betel en La Víbora, y me quedaba muy lejos. Yo vivía en Cojima, me quedaba como a 1 hora de la iglesia. Y llegó un momento donde yo empecé a visitar las iglesias que habían cerca en Cojima, en mi casa, y yo decía, bueno, ¿qué hago, Señor? Porque tengo una iglesia aquí, estoy viajando por 1 hora de madrugada, no habían conexiones de buses para llegar a mi casa, me cogía la madrugada sola por la calle, era una situación muy incómoda. Y yo oré, y en el mismo momento que oré, pusieron los famosos P, si hay cubanos aquí, saben de lo que estoy hablando, los famosos P1, P8, P3, bueno, yo digo que esos P vinieron a respuesta de mis oraciones. Porque Dios quería que yo me quedara en la iglesia de Betel en La Víbora, que yo conociera a mis pastores y que yo me casara con el moreno esposo mío que tengo. Y había un propósito. Y Dios puso los P por mí nada más. Que me escuchen los cubanos allá. ¿Cómo que por ti? El caso es que Dios, yo soy testigo y yo soy de las que predica y dice que todo lo que pasa en la vida de los hijos de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Todo, todo. ¿Con quién te casas? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu mentor? ¿En qué iglesia estás? ¿A dónde vas? Todo. Dice la palabra de Dios que no hay un solo cabello que se nos caiga, que no esté bajo la voluntad de Dios. Claro que su voluntad es permisiva, claro que hay un libre albedrío, todo eso lo sabemos, pero es que Dios te ama y si tú eres obediente, Dios va a guiar, Dios va a conectarte con las personas correctas en tu vida. Dios te va a asignar a lugares específicos y a personas específicas que estén alineadas conforme a tu propósito. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? Entonces, necesitamos entender que nuestras autoridades fueron puestas por Dios. Nosotros no escogemos las autoridades. Por más que te parezca, tú no escogiste sobre su paso. Dios escogió sobre su paso para ti. Tú no escogiste la célula en la que estás. Tú no escogiste tu mentor, tú no escogiste a tus pastores. Dios los escogió para ti, porque así como son, con sus defectos y sus virtudes, algo Dios está haciendo a través de ellos en tu vida. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? Por eso es que no andamos cambiando de iglesia en iglesia. Amén. Porque imagínense, cuando le veas al pastor que le crezca un poquitico más la barriguita y mentira, mi pastor, lo amamos. Pero cuando le veas a la pastora que un día se levante con el moño virado y te dé una nalgada como la que me dio a mí este domingo, que todavía la estoy recordando, ¿te vas a cambiar de iglesia? No te vas a cambiar de iglesia, porque con el tiempo vas a ir viendo las imperfecciones, con el tiempo van a haber roces, con el tiempo van a haber situaciones incómodas, con el tiempo van a haber decisiones que van a tomar tus líderes, que no te van a parecer las más correctas. Y puede que no sean las más correctas, pero aún en medio de esos errores Dios se va a glorificar. Le lo voy a contar otro testimonio. Cuando yo llegué aquí, le dije que quería hablarle mucho porque quería ponerles en ejemplos el tema de lo que es el mentoreo y el discipulado. Cuando yo vine a este país, yo vine primero, mis pastores se quedaron en Cuba, Janet también se quedó en Cuba y obviamente ellos no dejaron de ser mis pastores, nos escribíamos todo el tiempo, ellos me ayudaban todo el tiempo, yo ahí orando para que ellos vinieran para acá, pero yo tenía que ir a una iglesia a congregarme y Dios me conectó con unos pastores, los cuales estoy muy agradecida,
que me estuvieron buscando, me traían en el carro, me venían hasta acá, hasta Hollywood de Hialeah, y estuve como 2 años aproximadamente con ellos. Y este pastor tenía unas características que él era bien estricto con algunas áreas. Perdón. Y para que usted vea por qué les explico que hay una manito ahí, 2 manos, me imagino que es diciendo amén, o es que quiere, no lo veo. No, eso es que duro, duro. Amén. Este pastor era bien estricto, bueno, es porque está vivo, ¿no? Y me imagino que sigue siendo, porque él es bien fuerte, yo lo amo mucho, se llama Jeremías Chong. Este pastor, él era bien estricto porque él no me dejaba a mí faltar a un culto. Miren, yo les hablo aquí, o sea, estamos hablando para apoyar el tema, ¿no? No es que esté hablando nada incorrecto de él, ya estamos en un círculo privado, no lo digo tampoco en público, lo quiero usar para enseñarles. Mira, él es de estas personas que ni aunque sea el cumpleaños de tu mamá, te acepta que faltes a la iglesia. Para que usted tenga una idea, dice este muchacho, wow. O sea, era una cosa que él me sentaba y por la palabra me decía, no, el Día de la Madre, trae a tu mamá. Qué mejor día para invitar a tu mamá a la iglesia. Y yo le decía, pero pastor, yo tengo que quedarme con mi mamá porque ella quiere salir. No puede faltar a la iglesia porque es necesario congregarse y me daba unas que para qué. Pero en ese tiempo eso era lo que yo necesitaba. Ese tiempo fue un tiempo tan vulnerable en mi vida que si yo no llego a tener ese pastor tan exigente, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. Porque yo tuve que enfrentarme por primera vez a los Estados Unidos, donde mucha gente se descarría, donde el trabajo, él fue el que me enseñó, me dijo, no, si el trabajo te coincide con los viernes y los domingos, no puedes trabajar. Pecado, apartada, endemoniada y poseída si tú coges un trabajo los días de culto. Fíjense hasta qué extremo. Y yo, muy obediente, yo le decía a la gente, no, ¿trabajo el domingo? No. Tuve una tienda que fui hasta manager, el jefe era judío y las asistentes eran los domingos. Y yo le decía, tú eres judío, yo soy cristiana, tú guardas el sábado y guardas el domingo. Mi domingo es intocable. Y todo eso fue gracias a la exigencia de ese pastor que en ese momento era necesaria para mí. Quizás él es muy extremista en esa área, pero en ese momento yo necesitaba ese extremo. Otro testimonio de él mismo, un día fui a visitar a una iglesia y Janier estaba por allá, de otro día le hago la historia, a los que no se la sepan. Janier estaba en rebeldía en contra mía, y no quería casarse conmigo, no quería venir para acá, y yo por acá quería olvidarme de él, y voy a una iglesia y conozco a otro pianista. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Mira, hijo de pastor, igualito, la copia. Dije, este es el hombre con el que yo me voy a olvidar de aquel rebelde que me tiene sufriendo. Bueno, voy, lo conozco, me conoce, me invitó ese día a cantar, cogimos números y yo dije, todo está, que mejor no puede estar. Al otro domingo, el pastor se nos aparece a mí y a la amiguita mía que fue conmigo y me dice, no van más a esa iglesia. Yo no les puedo explicar cuán rebelde yo me puse. Pero el punto fue que no pude ir más a la iglesia, no porque yo fui muy obediente, sino porque a la amiguita mía no la dejaron ir más, porque el pastor se lo dijo a su mamá. El punto es que imagínense lo que hubiera pasado si ese pastor no hubiese sido así de estricto conmigo. O sea, yo me hubiera enredado con otra persona que no era la que Dios tenía para mí. En ese momento yo pensé dentro de mí, este pastor es muy estricto, ¿por qué no nos deja ir para otra iglesia? Eso es por miedo a que nos vayamos, eso no es así, eso la Biblia no lo dice, él nos está obligando. Ay, cuántas cosas yo no podía haber dicho de él. Pero, o sea, ¿por qué yo le estoy poniendo estos ejemplos? Porque es que en el lugar que Dios te pone y la persona que Dios pone para cuidarte, Dios usa hasta sus defectos para cuidarte, para guardarte. Por eso es que cuando tu mentor te dice que no a algo, por eso es que cuando te dan un consejo, tú tienes que decir, aunque me parece que esto no está correcto, si Dios lo está permitiendo, es por algo. Porque por encima de todo está el cuidado de Dios en mi vida, porque Dios es el que tiene control absoluto de lo que está pasando en mi vida. Y si hay injusticia, Dios me va a enseñar de aquí. Si algo está pasando incorrecto conmigo, si mis autoridades están haciendo algo injusto conmigo, Dios será mi juez.
como tenemos el ejemplo de David y Saúl. David decía, yo no voy a tocar al ungido, me está persiguiendo para matarme, pero aún así no voy a tocar al ungido, porque David entendía autoridad. David entendía lo que es tener un hombre de Dios por encima de ti. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso fue que yo puse este punto, la gente que no reconoce la autoridad. Y lo más importante que yo quiero que tú retengas de este punto es que las autoridades fueron puestas por Dios y que nosotros no podemos pelear con el propósito de Dios. Tú y yo no podemos contender con lo que Dios ha establecido. Y si en algún momento, porque puede pasar, si en algún momento tus autoridades no están haciendo justa contigo y algo está pasando con tus autoridades, ora al Dios de las autoridades y dile, Señor, algo está pasando aquí. Mira, no me están cuidando bien. Necesito un cambio. Les estoy hablando de extremos. Extremos. ¿Por qué? Porque esos extremos son los que el enemigo trae para traer confusión a nuestra mente y volvernos rebeldes. Rebeldes. Eso mismo. Amén. ¿Están recibiendo ahí? Segunda característica de estas personas que no se dejan ser mentoreadas, y este punto me gusta mucho más todavía, y es que las personas no saben diferenciar entre lo divino de lo humano. Apunta lo que están anotando. No saben diferenciar entre lo divino de lo humano. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros somos ese vaso de barro. O sea, el tesoro es lo divino, el tesoro es lo genuino, lo espiritual que Dios ha puesto en nosotros, pero nosotros somos ese vaso de barro que se puede quebrar en cualquier momento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente que cuando conoce a un mentor o un pastor o un hombre de Dios, lo primero que ve es lo divino? O sea, lo primero que tú ves es un hombre lo divino. Tú ves que predica bien, tú ves que tiene tremenda unción en la palabra, en el canto, en la danza, en lo que sea que haga, tú dices, oh my God. Cuando tú ves ese hombre fluyendo en una plataforma, tú te piensas, tú lo ves con ala, con arito, con fuego, con todo. Pero si después te sientas un día con él y esa persona te hace un chiste que tú no te imaginabas que te iba a hacer, o esa persona está atravesando por una situación difícil, sobre todo le pasa mucho a estos pastores que tienen grandes influencias y de momento pasó algo en su familia, en su vida, y se vuelve un escándalo. ¿Por qué? Porque la gente no se imagina. Pero yo quiero enseñarles a ustedes que están aprendiendo de que todos somos humanos y que somos como un vaso de barro que en cualquier momento cualquier persona se puede quebrar. En cualquier momento tú vas a ver la debilidad de tu mentor. En cualquier momento tú vas a ver, mientras más roces con tu mentor o con tu discípulo, más le vas a ver los defectos. Pero tú sabes qué es lo que dice que tú realmente estás madurando y que tú eres una persona madura. Es que tú sabes separar lo divino de lo humano. Y esto siempre me lo dice mi pastora. Me dice, tú tienes que ser capaz de ver lo espiritual en una persona, no dejar de recibir de esa persona, porque Dios le ha dado dones, capacidades, cosas que tú necesitas, pero también es humano. Y tú no puedes mezclar las cosas, tú tienes que tenerlas claras. Y tú dices, bueno, de lo humano, como dice la Biblia, examinarlo todo, retengo lo bueno. Pero por el hecho de que caiga, por el hecho de que un día vea un error, un defecto, o que caiga en una situación difícil, no deja de ser la persona que Dios puso para mí. No deja de tener la unción, el talento, el poder, el ministerio que tiene esa persona. Porque lo vas a ver caer y lo vas a ver levantarse también. Entonces, tenemos que ser capaces y tenemos que ser maduros para poder, para no tener ídolos. Porque cuando vemos nada más que lo divino, es como un ídolo lo que tenemos. Y de momento se nos cae el ídolo el día que hizo algo que tu mente no estaba supuesto a hacer. Ahí se te cayó el ídolo. Ya después esa persona cuando está profetizando, yo no recibo esa palabra porque yo ayer lo vi riéndose de una manera que no me gustó.
Ayer yo lo vi de una manera que ahora yo no puedo. Eso no es madurez. Eso no es madurez. Porque ¿qué es lo que te enseña la Biblia? Que somos humanos. Amén. Y que Dios escogió este vaso de barro para derramar lo divino en nosotros. Amén. Otro ejemplo es cuando viene la incredulidad, que es como consecuencia de esto. Y quisiera ponerles el ejemplo de Jesús en Nazaret. Que Jesús andaba sanando enfermos y haciendo milagros, y de momento llega a Nazaret y dice que ahí no pudo hacer muchos milagros ni señales por causa de la incredulidad, porque empezaron a decir, hey, pero este no es Jesús, el hijo del carpintero. Entonces Jesús dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y mucha gente usaba este dicho como para justificar algo, y déjenme decirle que esto no es una doctrina que debemos aplicar. Tú tienes que ser profeta en tu tierra. O sea, Jesús no está apoyando esto como algo que sea normal, y quiero que entiendan bien esto. Jesús dice, por causa de la incredulidad de ellos me tuve que ir a otras aldeas, porque ellos no recibieron, no vieron el poder que había en mí, no vieron lo genuino, no lo vieron y me tuve que ir. Jesús no está diciendo de que está bien que cuando tú eres de esa tierra la gente no va a creer en ti y está bien que entonces tú te vayas y no, porque si no, imagínense, no pudieran los pastores levantar una iglesia, porque entonces la iglesia está esperando que venga otro pastor de la China a que me hable y me profetice y me diga para que a mí se me ericen los pelos, porque a mi pastor yo no le recibo la palabra porque lo conozco, porque me familiaricé con él. Eso está mal. Eso viene a causa de la incredulidad. Deja que la incredulidad entre en tu vida, porque estás fijándote en lo humano y no estás viendo lo divino. Y nosotros tenemos, como les estoy diciendo, que ser maduros para ser capaces de ver lo humano en los hombres y también recibir de lo divino. Y eso viene producto de reconocer y aceptar la autoridad de Dios. Y decir, este es el hombre y la mujer que Dios puso para mí. Y aunque yo conozco sus defectos, como estoy confiando en Dios, que lo puso para mi vida, voy a recibir y voy a jalar de ese manto. Y déjame decirte que cuando tú tienes fe y expectativa, tú recibes. ¿Por qué Jesús se fue de Nazaret? ¿Por qué se fue Jesús? Porque no había demanda. No había fe, y donde no hay fe nada pasa. Donde no hay fe no hay milagro. Venga quien venga, el hombre más ungido de la tierra viene a un lugar donde no hay fe y no va a pasar nada, porque no es el hombre, es la fe del pueblo el que hace que se manifieste lo de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de ver lo de Dios en nuestros mentores para poder recibir de ellos. Si tú estás enfermo un día y llegas a tu CDC, ¿a quién tú le vas a decir mejor que a tu líder, la autoridad tuya, que ore por ti? Ay, no, es que como yo lo veo todos los días, ya estoy acostumbrado, ya yo no creo en lo que él carga de Dios. Eso no está bien. Eso lo que dice es que estamos dejando que la incredulidad entre en nuestra vida. Eso lo que dice es que no estamos aceptando la autoridad que Dios ha puesto. No estamos aceptando el propósito, no estamos siendo discípulos, y por ende no vamos a tener discípulos. Entonces, un discípulo que tiene un espíritu enseñable, que acepta la autoridad, cree y dice, yo creo en lo que Dios ha depositado sobre mi autoridad. Y esto les va a salvar la vida en tantas áreas. Si ustedes aprenden a ver a sus autoridades, a ver lo divino de sus autoridades y aprender a recibir de ahí, ustedes van a crecer, pero así, miren. Pero rápido, aceleradamente van a crecer, porque esto es un principio de reino tan importante para todo lo que Dios nos va a entregar en nuestra vida. Nosotros necesitamos ser primero discipulados para después estar listos para poder discipular a otros. Necesitamos ser entrenados, necesitamos chocar con los defectos de otros, saber perdonarlos, saber honrarlos, para que después eso mismo hagan con nosotros. O sea, no es un salto que nos podemos brincar, no es algo que nos podamos cruzar y decir, no, ya voy a abrir una iglesia, voy a tener discípulos y nunca, o sea, un día tu mentor te dijo algo que no te tenía que haber dicho y ya está lleno de raíces de amargura. Eso es una falacia. O sea, usted no va a llegar a ningún lado si piensa así. Perdónenme que le hable tan, pero estamos en un Zoom, estamos en algo privado, estamos hablando de los discípulos de la casa y tenemos que hablarle como es, para que ustedes puedan crecer saludablemente. Amén. ¿Cuántos están
¿Cuántos están recibiendo? Ok, seguimos, ya estamos terminando. Y punto número 3 de estas personas que no se dejan mentorear es que no les gusta la disciplina. Ay, Dios mío, aquí nos toca a todos. ¿A quién le gusta la disciplina? Solamente cuando oramos y salimos de la presencia de Dios es que nos gusta la disciplina. Porque verdaderamente hay una parte en nosotros que no le gusta, la verdad. Hay una parte de nuestra vida que no le gusta, pero tenemos que aprender a amar la disciplina. El mentor es como ese padre espiritual que te va a disciplinar. O sea, el mentor, hasta el punto que tú estás dispuesto a entrar en una intimidad con tu mentor, es hasta el punto que tu mentor va a poder entrar en intimidad contigo. O sea, te lo repito para que me entiendas. Hasta el punto que tú dejes entrar a tu mentor en tu vida, es hasta el punto que el mentor va a poder entrar en intimidad contigo. Si tú solamente quieres una persona que te pase la mano, una persona que te diga, ay, sí, mijito, ay, sí, vamos a orar, y que te pase la manito y te diga todo va a estar bien, ok, hasta ahí vas a llegar. Pero si realmente tú quieres un cambio en tu vida y tú quieres que alguien te diga la verdad que tú necesitas escuchar, si tú quieres que alguien te haga reaccionar cuando tú estás como un caballo cerrero que no ves para ningún lado y necesitas que alguien te pare y te diga, hey, para, lo que estás haciendo no está bien. Tú necesitas dejar que ese mentor te discipline. Mi experiencia, yo tengo discípulas bien, bien lindas ahora, pero no siempre fueron bien lindas. Tengo discípulas que fueron bien, que me dieron bastante trabajo. O sea, que se ponían molestas cuando le llamaba la atención, iban a donde la pastora y le decían, no, porque el Inés me maltrató y me dijo y casi que me dio. Pero amaban un drama, porque yo simplemente les llamaba la atención, porque es que un mentor que te ama, o sea, ¿qué hace el padre que ama? Dice la Biblia que el padre a quien ama corrige. Entonces, si tu mentor está haciendo como tu padre espiritual, o sea, de alguna manera está siendo tu padre espiritual, él va a preocuparse por ti. Es la persona que cuando te vea haciendo lo incorrecto te va a decir, hey, no está bien lo que estás haciendo. Y por supuesto que nunca te va a obligar. Y como yo le digo a algunas muchachas que yo le digo, ay, yo quisiera construir un cuarto en el patio de mi casa y trancarlas allá adentro y solamente darle el plato de comida, devocionar y ponerle las manos y esperar a que salgan del proceso de la mariposa. Y cuando ya entonces las dejo salir. Pero no podemos. Tenemos que dejar que las personas experimenten y choquen y tengan sus propias experiencias, pero no quiere decir que el mentor no te va a disciplinar. No te va a dar una buena regañada, claro que sí, sino cómo tú vas a crecer. O sea, si tu mentor no es capaz de decirte las verdades en la cara, no está haciendo bien tu mentor, no está haciendo bien su trabajo. Y ustedes tienen que llegar a ese punto y decirle, y darle esa apertura y decirle, tienes permiso para decirme, yo tengo discípulos que me han dicho, tienes permiso para en esta área meterte, no me dejes cuando esté haciendo esto, cuando me veas que estoy expuesta, párame, no me dejes ir a tal lugar, agárrame, amárrame, porque han aprendido a amar la disciplina y han entendido de que solas no pueden, que necesitan a alguien que te aguante cuando tú te estás descomponiendo. Amén. Entonces, dice, tenemos Hebreos 12:6, ya lo dije, a ver, por el Señor a quien ama disciplina. ¿Cuánto más un verdadero mentor te va a corregir, te va a llamar la atención, te va a enseñar? El buen discípulo aprenderá a amar la disciplina de su mentor. Proverbios 12:1. Ok, amar a la disciplina. Cuando llega un momento donde tú aprendes, o sea, pasas esa etapa de rebeldía, te das cuenta de que tu mentor tenía la razón, que le tenías que haber hecho caso. Y es el momento en que tú empiezas a amar la disciplina, que es el momento donde tú empiezas a decirle a tu mentor,
mira, aunque yo no entienda, esto yo me recuerdo a Yaena diciéndome estas palabras, Lini, yo no te entiendo lo que tú me estás diciendo ahora mismo, pero yo te voy a hacer caso. Miren, han sido años para que Yaena me llegue a decir estas palabras. Y puedo hablar de ella porque yo sé que ella no se pone brava que yo la ponga como ejemplo. Pero cuando, a medida que tú vas avanzando con tu mentor y tú te vas dando cuenta, es como un padre cuando te dice, oye, se te va a caer el vaso, se te va a caer el vaso. Llega un momento en que el niño aprende de que cuando su mamá le dice, hey, se te va a caer, es porque se te va a caer. O sea, dalo por hecho que se te va a caer. Entonces, aprendemos a amar la disciplina. Y hay un dicho bien de la calle que dice de que no, que mientras más tú le dices que no a alguien, menos, más lo quiere hacer. Déjeme decirle que eso no puede calificar para nosotros. Los hijos de obediencia, la disciplina y la corrección, lo que hace es que nosotros amemos eso. Nosotros nos convertimos en gente que amamos la disciplina y nos gusta ponerla en práctica. No cause en nosotros rebeldía. La disciplina no puede causar en nosotros rebeldía. Y yo pensaba en mi hijo, es increíble. Mi hijo Daniel, yo le he enseñado de que ver ciertas cosas en el televisión no le hacen bien. Y cuando él está solo en casa de sus abuelos y su abuelo está viendo una película de acción de adultos, él le dice al abuelo que baje el volumen. Y yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que él haya aprendido de que solito? O sea, cuando estás solo, no es que cuando estás solo lo quiera hacer, porque era la preocupación que teníamos nosotros, que cuando, no, si le decimos que no haga esto, cuando esté solo lo va a querer hacer, porque eso es lo que pasa con el rebelde, pero no es lo que pasa con los hijos que tú crías en obediencia. La Biblia dice de que instruye al niño cuando fuere pequeño y cuando sea, porque cuando tú estás instruyendo a alguien en el temor de Dios, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú comienzas a amar la disciplina. So, el que te digan que no, no va a hacer que tú lo quieras hacer más, va a ser que tú no lo quieras hacer. También me recuerdo una experiencia que me marcó y fue con Marcos y Gabriel. Yo me los llevaba cuando ellos eran chiquitos para Cojima. Y una vez yo los quería meter para las profundidades, para lo profundo del mar. Y yo les decía, ven, engáncheseme aquí en el hombro, que yo los voy a llevar. Y ellos me dijeron, no, mi mamá me dijo que no podíamos ir para lo profundo. Eso a mí me chocó porque yo dije, tu mamá no está aquí. Yo te estoy diciendo que te monte, que te voy a llevar. No hubo manera. Yo no sé si era por obediencia o por miedo. No, mentira. Yo sé que era por obediencia. Y el punto es que cuando tú crías a tus hijos en temor y tú les enseñas por el Espíritu Santo a amar la disciplina, comienzan a verdaderamente amarle y aun cuando estén solos lo van a querer hacer. Y este es el principio que nosotros debemos tener para en cuanto a la corrección, en cuanto a la disciplina, en cuanto a todo lo que nos enseñen, aprender a amar y aunque no entendamos, amén, aunque no entendamos decir, yo respeto lo que Dios ha puesto en tu vida para mí en esta temporada. Como me decía una discípula, yo sé que aún las cosas estrictas que hay en ti, Dios las ha puesto porque yo las necesitaba. Y ese es el punto, ese es el sentir que debemos tener en cuanto hasta a nuestras autoridades. Todo ejemplos de humildad, rapidito le digo. ¿Cómo tratar a tus líderes? Pedir consejo aunque te sepas la respuesta. Esto es un ejemplo de humildad. El humilde prefiere confirmar sus conocimientos con su mentor antes de llevar a cabo su conocimiento. Ejemplo mío personal. Yo tengo la costumbre de cuando voy a dar un consejo a alguien, yo hago un doble check con mi pastora. Y yo sé la respuesta que tengo que dar, yo sé lo que tengo que decir, pero yo la llamo y le digo, mira, está pasando esta situación con esta persona, ¿qué tú crees? Esto, y debatimos. Y eso me da a mí una firmeza de que lo que yo quería decir y lo que yo quería aconsejar estaba bien. Y estos son principios de humildad, cuando tú cuentas con tus mentores, cuando hay una situación y tu mentor está, llámalo. Estos son consejos que quería dar. Llama a tu mentor para que ore. Hay un dicho que usan mucho los predicadores y es que dice que tú nunca vas a ser un buen primero si primero no eres un buen segundo. O sea, nunca te vas a convertir en un Elías si primero no eres Eliseo. O sea, siempre vas a tener que estar pasando el proceso de ser discipulado, de ser ese mentoreado para después convertirte en ese gran mentor, en ese gran discípulo de Dios. Amén.
tratar a las personas. Una persona que tiene un espíritu enseñable, una persona que quiera aprender, ve que aprender en cualquier persona. No importa si es aún tu discípulo. Yo aprendo de mis discípulas. Yo aprendo de mis pastores. Yo aprendo de mis hijos. Yo aprendo de todo el que yo me encuentre. Porque es que todo el mundo tiene algo valioso que darme, que aportarme. Y nosotros tenemos que tener este sentir para poder crecer en nuestra vida y para poder valorar, como dice la palabra de Dios también, ver a cada uno como superior a ti. Amén. So, estos principios y estas cosas que hemos estado compartiendo con ustedes va a hacer que usted crezca, porque lo único que hace el espíritu de mentira, lo único que hace el enemigo es querer que nosotros no aprendamos, porque sabe que si aprendemos vamos a dar. Amén. No va a pasar otra cosa que no sea que todo lo que tú recibas lo vas a dar en otro, lo vas a invertir en otro. Así que nada, les dejo y que tengamos un espíritu enseñable, que podamos ir a otros niveles en nuestra vida de ser discípulos para poder hacer discípulos a las naciones, como dice su palabra. Amén. Pues nada, oro por cada uno de ustedes y les bendigo. Gracias por darme este tiempo. A los pastores, Line, Marco. Sí, dígame. ¿Quién habló por ahí? ¿sigue siendo el manual del discipulado en general o tiene un nombre específico esta clase? Sí, sigue siendo, esta clase le llamé el mentoreo, pero viene siendo la misma línea, porque la semana pasada hablamos del discipulado en general, con las bases bíblicas, las doctrinas, y hoy hablamos con un poco más en los ejemplos de la vida y vamos a seguir hablando del mismo tópico. Al final creo que vamos a hacer preguntas y respuestas y vamos a estar hablando todo este tiempo. Léanse las cartas de Pablo, léanse Timoteo, estudien bastante de este tema porque es un tema muy importante para la vida del cristiano. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por este lindo tiempo. Gracias por cada uno de los hombres y mujeres que tú tienes en este chat, en este grupo, gente que tú estás formando, pastores que estás formando, Señor, hombres grandes que van a discipular a muchos, Señor, y tú les estás hablando las bases, Señor. Tú estás estableciendo las bases que van a marcar la diferencia de sus familias, de sus comunidades, de sus trabajos, Señor. Ayúdanos a crecer más en el nombre de Jesús. Reprendemos toda altivez, todo orgullo, Dios mío, que nos impida, toda mentira de Satanás que nos impida crecer y ver lo lindo en las personas que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor, que podamos tener los ojos tuyos para ver lo bueno, lo genuino, lo auténtico de las personas que tú has puesto en nuestra vida, Señor, y que podamos honrar y valorar todo lo que tú nos has dado, Señor. Bendecimos nuestra iglesia, bendecimos nuestros pastores, nuestros mentores y a cada uno de los que están en esta reunión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos por más.